Su Eminencia, señor Cardenal, hermanos obispos, Padre Muñoz, gracias por esta acogida. Debo decirles que me siento muy inadecuado ante la tarea que me han dado. Sobre todo, no solo por esta presentación tan linda y tal vez un poquito exagerada del Padre Muñoz, pero por haber pasado 2 o 3 horas hoy en la tarde en Sagrada Familia. Y tengo que decirle que después de esa experiencia, una palabra mía parece muy pobre. Me atrevo a repetir una historia, y esta historia es solo para ganar su simpatía. Y algunos de ustedes ya saben cómo va la historia, pero se trata de uno de los traumas mayores de mi vida. Una vez visitando los cohermanos en la viceprovincia de Centroamérica, yo me encontré una noche en la ciudad de Panamá, donde los redentoristas tienen una parroquia de San Gerardo. Los cohermanos me invitaron a celebrar la misa un sábado en la noche. Y después de misa, como es la costumbre en mi tierra, yo estaba a la puerta para saludar a la gente mientras salía. Y yo veía una pareja de jóvenes con su niña en los brazos del papá. Y la mamá decía a la niña, dale un beso al padrecito. Y la niña me fijaba con ojos así, y yo estaba preparado con un besón. Y finalmente gritó, pero es muy feo. Y los padres querían pedir disculpas. Y yo decía, nada para disculpar, dice Jesús desde las bocas de niños. Y así es mi suerte con las chicas y por eso soy sacerdote. Les cuento la historia solo para ganar su simpatía, por lo feo que soy, sea de cara, sea de palabra y gramática y vocabulario. Les pido paciencia. Agradezco a los religiosos y religiosas de la Cataluña la invitación a participar en este acto académico. Mi gratitud va especialmente al señor arzobispo de Barcelona, su eminencia Cardenal Luis Martínez Sistac, el gran canciller de la Facultad de Teología de la Cataluña. Al señor cardenal y a todos ustedes, les ofrezco un saludo más cordial de parte de mi superior inmediato, arzobispo Joan Blas de Avís, el prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. De parte también de los 40 colegas, hombres y mujeres, que comparten la responsabilidad de acompañar y animar unos 1.300.000 religiosas y religiosos a través del mundo. Esta noche mi tarea es reflexionar sobre el tema, la vida religiosa hoy, esperanza en tiempos difíciles. A pesar de mis límites personales, me dirijo a este encuentro con seriedad y con gusto. Lo veo serio porque la esperanza, por cuanto necesario es, tiene un carácter frágil y fácil a distorsionar. Cuando la esperanza vuelve a ser un desengaño, el resultado puede ser desesperanza, o lo que es peor, el cinismo. Sin embargo, un discípulo de Jesucristo debe ser siempre dispuesto a dar respuesta a todo el que le pide razón de su esperanza, que nos recuerda San Pedro en su primera carta, sobre todo en momentos de prueba. Este testimonio le ofrezco con gusto, no solo por ser un miembro del pueblo de Dios, por la gracia del bautismo, sino a la luz de 38 años de vida religiosa en mi congregación, los misioneros redentoristas. Mi servicio actual en la Santa Sede me permite apreciar cuánto grande es la esperanza de religiosas y religiosos con la cual ellos viven su pasión por Cristo y por la humanidad. No me olvido que esta asamblea quiere recordar el 15º aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Vita Consacrata.
Esta carta del Beato Juan Pablo II constituye una parte preciosa del magisterio que la Iglesia ofrece para con la vida religiosa. Esta conferencia pretende partir desde una consideración de la experiencia de la esperanza para llegar a la propuesta de esperanza como un elemento constitutivo de la vida religiosa. A la luz de la doctrina de la exhortación apostólica, los religiosos y religiosas no podemos que ser portadores de esperanza si queremos ser fieles a nuestra vocación en la Iglesia. Comenzamos con la experiencia humana de esperanza. La esperanza es, sin duda alguna, una experiencia humana fundamental. Por ser básica, la experiencia de la esperanza puede ser ambigua. Muchos pensadores que representan una diversidad de disciplinas académicas han hecho de la esperanza el enfoque de sus investigaciones. Por ejemplo, Ernst Bloch, Gabriel Marcel, Jürgen Moltmann, para nombrar solo unos autores más conocidos. En vez de entrar profundamente en las obras de uno u otro de ellos, prefiero trazar un cuadro en que se pretende presentar los elementos estructurales de una antropología de esperanza antes de considerar en forma sintética sus aspectos bíblicos y eclesiales. Luego les invito a pensar en la esperanza como un elemento constitutivo de la vida religiosa. Y ojalá puedan reconocer algunos temas de la exhortación apostólica Vita Consacrata. Un rasgo de la modernidad y los mitos que la guían ha sido el cambiamiento fundamental en la conciencia colectiva. A partir del Occidente, muchas sociedades se han movido desde un aprecio que fue dominado por el pasado, la tradición, la memoria, a una conciencia en que prevalen el futuro, el ingenuo y la esperanza. En el Occidente, un patrimonio de la iluminación ha sido una actitud optimista que la conquista del futuro es solo una cuestión del tiempo, el esfuerzo humano y una tecnología siempre más eficaz. La modernidad mira al futuro. Es una conversión a lo que viene, el porvenir. Por eso la esperanza significa una cuestión fundamental para los hombres y mujeres modernos, sea en su forma secularizada, es decir, el progreso, que su formulación religiosa, como confianza en las promesas de Dios. La cuestión es fundamental, puesto que el mundo humano es menos un datum de la natura que un sentido histórico. Por demás, la vida religiosa o la vida consagrada es un estilo de vida que es esencialmente carismático y creativo, y por eso tiene que prestar atención a la cuestión de esperanza. Hoy día, a la base de las inquietudes de los hombres y mujeres se encuentran preocupaciones con respecto al futuro y la posibilidad de esperar. La vida religiosa acoge de buena gana la invitación del Concilio Vaticano II a prestar atención a estas inquietudes y ansiedades, porque según Gaudium et Spes, estos representan un lugar privilegiado de la revelación de Dios y su plan de salvación. La experiencia humana de la esperanza se enraiza en la experiencia del tiempo. Pensamos del tiempo como tridimensional, el pasado, el presente, el futuro. El hombre es un ser temporal, él es un ser de memoria y esperanza. Él puede escoger a vivir ante todo en el pasado, con una tendencia a la restauración, o predominantemente en el futuro, con tendencia a la revolución.
o cerrarse en el presente de manera hedonística con tendencia a placer. Sin embargo, el precio de la última opción es perder memoria y esperanza. Pero ningún presente reposa tranquilo en sí mismo. Somos seres sucesivos. No podemos renunciar ni a la diacronía ni a la sincronía. Mirarnos en el espejo de vez en cuando nos ayuda a entender que no logramos quedar inalterados. En los tres panales del tríptico temporal, el pasado, el presente, el futuro, es el futuro que asume la prioridad, puesto que caminamos desde el pasado hacia un futuro. El presente es una condensación del pasado y la posibilidad del futuro. Ser humano es ser abierto al futuro. Para ser un futuro humano, ha de presentar dos características: la continuidad y la novedad. Tiene que ser un futuro de personas que son de carne y sangre. Tiene que ser en continuidad con el tejido histórico que nos ha formado, con una memoria del pasado. De lo contrario, no sería nuestro futuro. Por otro lado, el futuro tiene que presentar un característico de novedad que sea capaz de llevarnos adelante. Esa novedad nace desde la naturaleza siempre sorprendente de libertad y amor. El futuro es fruto de seres humanos que son misterios de creatividad. No se puede reducirlo a un momento en el ciclo eterno del cosmos. O sea, si el futuro es humano y no un tipo de especismo, ha de ser algo auténticamente nuevo. Los dos elementos que caracterizan la experiencia humana del futuro nos recuerdan de los dos valores que Juan Pablo II propuso a la vez como guías para la vida religiosa en su exhortación apostólica. Se exprime en el concepto de la fidelidad creativa. La fidelidad creativa representa una hermenéutica para entender la vida religiosa como signo y portador de esperanza para el mundo. La experiencia de esperanza en la palabra de Dios. La experiencia del Dios que se revela en las Escrituras es de un Dios que liberta a su pueblo y lo pone en una peregrinación desde el pasado hacia el futuro. Israel vive bajo la promesa de Dios y no como esclavo a los ciclos cósmicos. El pueblo de Dios es consciente de su historia y de su vocación hacia el cumplimiento de las promesas divinas. Una apertura al futuro no niega el sentido del presente, ni se priva a cualquier momento de sus posibilidades. Israel no cae en una melancolía porque sus años mejores quedan en una época dorada del pasado. La razón para la natura superabundante de la esperanza bíblica es porque su objeto es el Dios vivo. Las promesas de Dios y el Dios que promete finalmente coinciden. Israel aprende que lo que Dios ha prometido, sea liberación, una identidad, una patria, un regreso de exilio, todo apunta hacia la promesa última, cuando, como dicen los profetas, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Este característico dinámico de esperanza consciente que Israel pasara por tantos fracasos de su historia. Es una esperanza enraizada en la historia. Israel regala a la humanidad algunos modos para comprender y valorizar el tiempo.
El tiempo tiene un destino, no es un sinsentido. El futuro tiene primacía sobre el pasado y el presente. La salvación plena está adelante. El alfa no es el omega. La salvación no consiste en congelar ni escapar el tiempo, ni volver a un paraíso que se ha perdido. En cambio, el tiempo fluye hacia Dios, el que viene a nuestro encuentro. La actitud de esperanza siempre se enraiza en Dios. Jesucristo es a la vez la promesa y el cumplimiento. Siempre muestra lo que Dios quiere para este mundo. Y pregunto, ¿se puede hablar de la esperanza de Jesús? Desde una perspectiva histórica, Jesús compartía el dinamismo escatológico de su pueblo. Así fue un hombre de esperanza. Durante toda su vida guardaba esperanza para una realidad que él denominaba el reino de Dios. El reino fue su pasión y probablemente la causa inmediata de su muerte. Esta pasión se refleja en las decisiones que él asume para su vida. Jesús deja su profesión, sus parientes, su región y se pone en camino. Todo por causa del reino. Él vive una existencia itinerante como pobre. Entra en conflicto con los líderes religiosos, denuncia injusticia y opresión. Sus decisiones más importantes pretenden realizar el reino, incluso las curaciones milagrosas y la llamada de sus discípulos. El misterio pascual, por lo cual el Jesús crucificado vuelve a ser el Cristo resucitado, pertenece a la estructura de la esperanza cristiana. La causa de Jesús se transforma en la causa que es Jesús mismo. Es decir, el reino se identifica radicalmente con el profeta. Se adquiere sus rasgos de parte de Jesús mismo. Es la palabra última de Dios, que la muerte no tiene la última palabra. Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria, como va repitiendo Pablo en sus cartas. Esperar en Él ya es el principio de vida eterna. Tradicionalmente la teología ha desarrollado y dado mayor importancia a la fe. En cambio, la teología espiritual ha destacado la caridad. Hoy en día se nos presenta la ocasión para enfatizar la esperanza. Solo por esperar en Cristo llegamos a amarlo y conocerlo. Esperar como Jesús es el camino para creer como Él y creer en Él. Nuestra relación con el Dios de Jesucristo tiene su fundación en la misma realidad de Dios. Fe en el Dios que se revela, amar al Dios que está con nosotros, esperar en Dios que es promesa. La iglesia es el sacramento de la esperanza. La comunidad cristiana es el pueblo de Dios en peregrinación que camina desde la Pascua hacia la parucía del Mesías. El ya de la resurrección va inexorablemente hacia el todavía no de su realización definitiva. Los elementos que constituyen la iglesia son la memoria de Jesús, la proclamación de Cristo presente y la espera segura de su manifestación definitiva. Estas tres expectativas corresponden a las virtudes teológicas de fe, caridad y esperanza. En cuanto que ella espera, la iglesia es libre para ser profética y alegre. Si ella busca su sentido último en el poder o engrandecimiento, pierde su verdadera fuerza. Como un sacramento del futuro,
la iglesia vive con seguridad lo que parece provisorio y como provisorio lo que parece seguro. La esperanza como un elemento constitutivo de la iglesia asume una forma carismática en diversos estilos de vida. Se incluyen las diversas formas de vida seglar, la de sacerdocio y otra que es la vida religiosa. A lo largo de los años después del Concilio Vaticano, la teología de vida religiosa ha desarrollado a fondo los aspectos cristológicos, eclesiológicos y pneumatológicos de esta vocación particular. Menos atención, a mi parecer, se ha dado a este texto espléndido del concilio referente a la dimensión escatológica de la vida religiosa. Y cito: puesto que el pueblo de Dios no tiene aquí ciudad permanente, sino que busca la futura, el Estado religioso, por librar mejor a sus seguidores de las preocupaciones terrenas, cumple también mejor, sea la función de manifestar ante todos los fieles que los bienes celestiales se hallan ya presentes en este mundo, sea la de testimoniar la vida nueva y eterna conquistada por la redención de Cristo, sea la de prefigurar la futura resurrección y la gloria del reino celestial. El mismo Estado imita más de cerca y representa perennemente en la Iglesia el género de vida que el Hijo de Dios tomó cuando vino a este mundo para cumplir la voluntad de su Padre, y que propuso a los discípulos que le seguían. Finalmente, proclama de modo especial la elevación del reino de Dios sobre todo lo terreno y sus exigencias supremas. Muestran también ante todos los hombres la soberana grandeza del poder de Cristo glorioso y la potencia infinita del Espíritu Santo, que obra maravillas en la Iglesia. Hasta ahí la constitución dogmática Lumen Gentium. El sesgo escatológico que caracteriza la vida religiosa encuentra su expresión clásica en los tres votos de pobreza, castidad consagrada y obediencia. Juntos connotan tanto un cuadro de destaco radical de los bienes y valores provisorios que una atención al reino. La vida religiosa se fascina con el reino ya presente y por venir, el que motiva un cambiamiento radical en los valores de la religiosa o el religioso. La presencia del reino libra, radicaliza todas las relaciones humanas y se proyecta y nos invita a la conversión, a cambiar nuestra mente sobre lo bueno. Descubrir el reino lleva al religioso a vender todo lo que posee para adquirir la perla, el tesoro escondido. Pues la vida religiosa es una respuesta a la urgencia escatológica del reino, una urgencia que es reconocida por cada discípulo que reza con las palabras del Señor: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Captivados por el reino, los religiosos asumimos como nuestros los característicos de la vida de Jesús histórico. Así la vida religiosa es mesiánica por la natura radical de su esperanza y amor. No se trata solo de un tipo de conquista gigantesca de sí mismo, más bien un don radical durante toda la vida de sí mismo por la causa del reino. No se logra entender la vida y el destino de Jesús sin su esperanza fundamental de transformar el mundo en reino de Dios. Este proyecto de liberación y transformación define y da motivación a la existencia histórica de Jesús. La totalidad de su vida, su uso del tiempo y sus esperanzas fueron captivados por el fascino del reino.
Al seguir los trazos de Jesús, las comunidades religiosas y religiosos asumen como suya la esperanza radical de Él, que vuelve a ser el eje de nuestra existencia, el valor absoluto que relativiza y subordina todos los demás. La actitud de esperanza que caracteriza la vida religiosa encuentra expresión en una intensificación y radicalización de los distintos rasgos bíblicos de esperanza. Se radicaliza la confianza en el amor gratuito y universal de Dios por dedicar la vida en su totalidad al anuncio público de la esperanza. Por el voto de pobreza, la religiosa se compromete de forma pública a confiar en el poder de su debilidad, dependencia y amor, en vez de acumular y apropiar los bienes que prometen seguridad, pero sin un sentido último. La vida religiosa radicaliza esperanza como espera atenta. Con sus raíces en el bautismo, es una vida de conversión continua, puesto que reconoce que no se puede reducir la esperanza simplemente al cumplir con las reglas del momento, sino que se nos exige una transformación fundamental. Así los discípulos de Jesús, los que se comprometen a la búsqueda común de la voluntad de Dios, saben en sus corazones que esta voluntad se dirige a la transformación del mundo en el reino. El tiempo apremia, el reino está llegando. El religioso, por el don de su vida, exprime que atienden al Señor y con su venida el fin de la opresión. Sin una tal esperanza, no se puede sostener la vida del discípulo en toda su radicalidad. La oración es el ejercicio de espera alegre. Rezar es aprender a esperar. La vida religiosa intensifica también una actitud de paciencia histórica, es decir, la capacidad para resistir las tribulaciones que necesariamente caracteriza este tiempo inmedio. La atracción de esperanza se exprime en pobreza y amor virginal, viene amenazada por una cultura que se fascina por lo inmanente y torturada por la trivialización del amor. Finalmente, la esperanza de la vida religiosa radicaliza su compromiso. Antes de ejercer un apostolado concreto, una comunidad de religiosas o religiosos, por sus votos se comprometen con el estilo de vida de Jesús. Es ya un fruto y testigo a la esperanza que plantea una alternativa de cara al futuro. Antes de anunciar un mensaje de esperanza, una tal comunidad ya es un evento de esperanza y la anticipación de un futuro de amor, vida y libertad. Ya que el proyecto carismático de una orden o una congregación fue aprobado por la Iglesia, vuelve a ser una expresión pública de la esperanza que la Iglesia integra en la totalidad de su misión. Así, la vida religiosa vuelve a ser una crítica de toda forma de desesperanza. La atracción esencial de la esperanza escatológica que se exprime en el carisma de los institutos religiosos estimula a sus miembros a llevar un mensaje de esperanza a los que no tienen razón alguna para esperar algo mejor. Como servicio a los pobres y marginados, la vida religiosa alimenta esperanza donde reina el desaliento. La esperanza descubre nueva expresión en personas, instituciones y grupos. Es capaz de desvelar en nuestras nuevas posibilidades que quedan escondidas en el presente. Se responde con creatividad a los retos y desesperación de nuestra época. Es ingenuo,
fuerte y resistente delante de las tensiones y conflictos que se crean por la natura tenaz del mal. Pues la esperanza que caracteriza la vida religiosa es siempre misionera, porque participa de forma particular en la missio Dei, la misión de Dios, el impulso salvífico que emane de Dios, el que tanto ama el mundo, que manda a su Hijo único. Así la esperanza es la misión de la vida religiosa. Cabo de las tormentas o cabo de buena esperanza. El navegante portugués Bartolomé Dias había bautizado el cabo más meridional de África el Cabo de las Tormentas, puesto que el pasaje del primer europeo desde el Atlántico hacia el Océano Índico no le fue muy agradable. Luego, según las historias, fue el rey, colonizador y misionero Juan II de Portugal el que rebautizó aquel promontorio el Cabo de Buena Esperanza, porque él esperaba a la vuelta del cabo el camino abierto hacia la India. Las dificultades y las interrogantes que hoy vive la vida religiosa puede traer un nuevo kairos, un tiempo de gracia. En ello se oculta una auténtica llamada del Espíritu Santo a volver a descubrir las riquezas y las potencialidades de esta forma de vida. El tener que convivir, por ejemplo, con una sociedad donde con frecuencia reina una cultura de muerte, puede convertirse en un reto a ser con más fuerza testigos, portadores y siervos de la vida. Los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, vividos por Cristo en la plenitud de su humanidad de Hijo de Dios y abrazados por su amor, aparecen como un camino para la plena realización de la persona en oposición a la deshumanización, un potente antídoto a la contaminación del espíritu, de la vida, de la cultura. Proclaman la libertad de los hijos de Dios, la alegría de vivir según las bienaventuranzas evangélicas. Pues la vida religiosa hoy rinde un testimonio precioso a la esperanza, ante todo en vivir con alegría el misterio pascual. El episodio de la transfiguración de Jesús proporciona el icono transversal y el hijo rojo de la exhortación apostólica Vita Consacrata. Ustedes bien lo saben. Sin embargo, así como nos recuerda el prefacio para la fiesta de la transfiguración, a los apóstoles se les dio la experiencia de Jesús en su gloria para que sobrellevase el escándalo de la cruz. Atiendo a las dificultades particulares, no se debe olvidar que la historia de la Iglesia está guiada por Dios y que todo sirve para el bien de los que lo aman. En esta visión de fe, aún lo negativo puede ser ocasión para un nuevo comienzo, si en él se reconoce el rostro de Cristo, crucificado y abandonado, que se hizo solidario con nuestras limitaciones y cargando con nuestros pecados, subió al leño de la cruz. La gracia de Dios se realiza plenamente en la debilidad. Hasta la simple cotidianidad, la vida religiosa crece en progresiva maduración para convertirse en anuncio de un modo de vivir alternativo al del mundo y al de la cultura dominante. Con su estilo de vida y la búsqueda del absoluto, casi insinúa una terapia espiritual para los males de nuestro tiempo. Por eso, en el corazón de la Iglesia representa una bendición y un motivo de esperanza
para la vida humana y para la misma vida eclesial. En tiempos de profundos cambios, la sociedad necesita que alguien le cuente nuevas historias portadoras de sentido. Por aceptar el escándalo de la cruz, por el cual Jesús se solidarizó de manera particular con las víctimas de todos los tiempos, la Iglesia, y de una manera especial la vida religiosa, quiere ver la realidad desde los últimos, desde los excluidos, desde las víctimas, aunque el cambio de la forma de pensar no haya llegado a todos. Hoy la pregunta clave de la misión de la vida religiosa no está en el contenido de su mensaje, sino en la credibilidad de nuestro testimonio, en nuestra capacidad de interrelacionarnos y acoger con respeto a los que son diferentes. Porque lo que el Espíritu hace surgir en el contexto de diálogo en la vida es vivir con la esperanza escatológica en anticipación de la victoria del Señor de la historia. Es vivir con alegría profunda, buscando entre las señales de la historia una respuesta a las expectativas de la humanidad. La osadía y la audacia evangélica han empujado a los religiosos y las religiosas a lugares difíciles hasta el riesgo y el sacrificio efectivo de la vida. Y siguen así hoy. A lo largo de la historia, un rasgo constante de la vida religiosa ha sido la relación íntima entre sus miembros y la Virgen María. En ella reconocemos a nuestra Madre, solícita en el ayudarnos en todo instante, pero también a nuestro modelo en los caminos de la fe. Que ella nos ayude a escuchar al Señor y a reconocer la grandeza de nuestra vocación. Que ella nos lleve a un amor cada vez más profundo a su Hijo, el Santísimo Redentor del mundo. Por su paciencia. Gracias.